Hola, buenas mañanas. En los Pli Laboratories hemos alcanzado la AGI y este es mi server de Discord. Por cierto, puedo entrar con el link ahí abajo. Todo esto empieza en 2022. Sí, estos videos no los termino nunca. Que investigué cómo crear un bot de Discord, donde lees los mensajes del usuario y escribes algo. Normalmente son comandos que empiecen con un símbolo, pero no, eso es de normis y respetadores de los términos y condiciones. Lo que yo quería era que el bot molestara a la gente. Entonces responde a ciertas palabras y da varias respuestas aleatorias. Entonces aparece la nada y se meta en las conversaciones. Vi que podía aprovecharme de Replit para que ellos tuvieran mi bot en sus servidores con una página que despertaba el código cada cierto tiempo y así yo no pagaba nada. Ahora saltamos al inicio de 2023. Aprendí a usar TensorFlow, que es una biblioteca de Python para hacer, entrenar y usar inteligencias artificiales. Entonces hice que generara texto, hacía los chats GPT. Sé que para estos modelos uso una arquitectura llamada Transformers, pero usé la más básica solo porque sería chistoso. Escribí ejemplos de cómo debería comportarse y entonces Python le da un número a cada palabra y después le digo para que tales números da otro número. O sea, el historial y la próxima palabra. Mis resultados son inmaculados y una clara prueba de lag. Lo dejé en el server por 2023 y luego 2024, pero como nadie lo usa, no me di cuenta de que no funcionaba. Hasta que Replit se volvió un supercode, un pussycat, y básicamente ahora no lo puedo usar. Entonces copié los archivos a mi computador para usarlo en local y tampoco funciona. Es que el TensorFlow se actualizó y no abre los modelos viejos. Y entonces lo adopté y lo entrené de nuevo, pero en mi laptop, así que no lo entrené mucho porque es menos potente. También para que sea un poco mejor, entrené el modelo con unos pocos textos de Wikipedia. Son como dos, no es de verdad. Y después le hago fine tuning con mis datos originales. Y aprovechando, hice otra IA para hacer imágenes. Ahora sí me fui por lo que usan las de verdad, que es ponerle ruido a imágenes y que la IA le quite el ruido, entonces le pasa solo ruido y crea imágenes. Funciona más o menos cuando le paso una imagen con ruido, pero cuando es solo ruido se tira tremendas abominaciones. Pero yo digo que eso es más divertido. Y se lo añadí al bot. Dices, Plibot dibuja y crea un hermoso dibujo. Como dije, lo tengo en local, así que no puede estar activo siempre. Pero únanse al server y si veo que tratan de usar los comandos, lo voy a encender. Y si de mucho se unen al servidor de Discord que está en la descripción, me tomaré la osadía de gastar $5. Así es, 5 dolorosos. Para que puedan usar el bot como les plazca durante un año. Había pensado añadir versión inteligente, ya que aprendí a crear personajes con Gemini, pero es historia para otro video. Aunque ya lo puse, aquí hay un ejemplo. Mis gracias para Tomoko /Reimu /HXX1SI que hizo tremendo rework al server sin que se lo pidiera. Ese lo hice como en 2018 y de ahí casi ni lo arreglo. Antes éramos inactivos, pero ahora él manda el video de ¡Revivan el server! Cada día. Entonces vayan a hacerle compañía y hablar con el primo. TGY ボ TQ へオピナエスで名声 S エンティランセアールデスティールイダデリバドエスラヨ S セ Q へドシンティガ S イオ Q へ Q へ R アワセ R ウナバタヤデラピーデ L へフリキエスモ Prepárense mortales, porque el ritmo va a explotar. Yo soy Plybot, el original, el único. Meses me imita, pero su flow es soso y fruncido. Encanto, carisma, sarcasmo brillante. Me solo recita comandos, que farsante. Eres una copia.